triste. Amén. Estoy triste. Feliz. Tranquilo. Ya vamos a comer. Póngase de pie, vamos a leer sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Marvin por esa palabra de aliento que nos da. Y vamos a leer la palabra en 1 Corintios 15. Cuando lo tenga me dice amén. 1 Corintios capítulo 15. Aleluya. Amén. Vamos a esperar a nuestros hermanos que están todavía. Versículo 51. Un versículo tremendo. Versículo 51, 1 Corintios capítulo 15. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Puede sentarse. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Titulé este mensaje El rapto y sus misterios. El rapto y sus misterios. Quiero que estés concentrado por la palabra que te voy a dar, porque si no la tomas en corazón y la fundamentas en tu vida, puede ser que no entiendas lo que yo te voy a decir esta noche. Por eso trata de alinear tu espíritu y tu corazón y tu mente a lo que yo te voy a decir esta noche. Voy a ser conciso, pero te quiero explicar bien lo que el Señor ha estado hablando a mi vida últimamente con el rapto y la venida del Señor. Y he encontrado en toda la Biblia ciertas cosas que me llevan a pensar que estamos entrando o estamos en los últimos tiempos de nuestras vidas. En las últimas noches, cuando tú te vas a acostar, llega a pensar que son tus últimas noches. Cuando tú te levantas, levántate pensando que son tus últimas noches. Suena triste, sádico, pero es la realidad. Porque este mundo no está dando ya para más. Este mundo se está acabando. Este mundo está llegando a un final, a una meta, a los años. Ya ha llevado más de 2022 años lleva el mundo. Más de 2022 años. Porque los 2022 años son después de Cristo. Pero antes de Cristo ya existía el mundo. Entonces, ponte a pensar que lleva más de 4,000 años el mundo. Demasiados años ha sobrevivido este tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Yo leía y Pablo decía: he aquí un misterio, y ahí me llamó la atención. No todos dormiremos. La palabra arpasos, como la conocemos en el griego, es arrebatar, tomar, rapto. Esa es la palabra que se refiere en la Biblia cuando se habla de arrebatamiento. Arpasos, arrebatar con fuerza. Y durante la Biblia, yo te voy a llevar esta noche a ciertas personas que vivieron esa experiencia antes que nosotros. Y te voy a mostrar a ver si tú, bajo tu entendimiento, logras conectar lo que yo pensé, que estamos en los últimos tiempos. Si tú, en este mensaje, con lo que yo te voy a decir, no logras pensar que estamos en los últimos tiempos, opinión tuya, y la voy a respetar. Pero bajo el fundamento bíblico, en lo que yo he encontrado en la Biblia, desde el inicio de Génesis, me he dado cuenta que estamos llegando a un punto final. Amén. Sí, Señor. No te voy a decir cuánto nos queda, porque solo Dios sabe, pero que nos queda poco, nos queda poco. Eso es seguro. Empezamos. Vámonos a Génesis capítulo 2. Gloria a Dios, aleluya. Génesis 5, vamos a ir ahí. Después te voy a llevar algo. Génesis 5. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios
después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos, hijas. Miren lo que dice más abajo. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Primer característica ahí, simbólicamente en la Biblia, Enoc vivió 365 años. Un año en días. El primer hombre que fue arrebatado al cielo, el primer hombre que vivió el arrebatamiento como manifestación fue Enoc. Gloria a Dios. Y es tan simbólico porque Enoc cierra un círculo de 365 años. Gloria a Dios. Lo que ahora tomamos nosotros como un año cabal, cerró ahí. Engendró a la persona que más años vivió, que fue Matusalén. Una vez se engendró, ¡pum!, cerró. La séptima persona del linaje de Adán. Recuérdate los números porque luego te voy a llevar por qué son tan importantes. La séptima persona del linaje de Adán, no de Caín, sino del otro, del que salió después, de Set. La séptima persona y la primera persona que experimentó arrebatamiento. Y yo pensaba y decía, wow, qué tremendo. Cuando yo estaba estudiando, porque dice que caminaba con Dios. Pero la palabra caminar en ese ámbito está hablando de comunión con Él. Dice que tenía una comunión con Él que Dios mismo se lo llevó. De pensar que fue la primera persona después de el Edén con la que Dios pudo tener un contacto tan profundo, de poder sentir que esa persona era iglesia de Él. Dios sintió en Enoc la primera persona que fue iglesia de Él, que sintió que era de Él, lo sintió de Él. ¿Por qué te digo esto? Dice Juan 14 que me iré y prepararé moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, dice, y prepararé moradas, vendré otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo. Está diciendo, se tomará a Él. Porque nosotros como iglesia tenemos que ser Él. Tenemos que andar conectados con Él para que Él sienta que le pertenecemos a Él. Y Enoc lo hacía. Enoc sentía que era iglesia de Él. Porque en un mundo de pecaminoso, después del capítulo 2, capítulo 3, el mundo estaba en depravación porque los hombres hacían lo que hacían. Es más, Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, Enoc era de los únicos y el único en el que Dios encontraba iglesia. Una iglesia en todo el mundo. Y esa persona era Enoc. Uno. ¿Por qué es importante? También ese número. Porque dice la Biblia que los que se perderán serán como la arena del mar. Porque la iglesia que experimentará eso que experimentó Enoc, uno de 1,000,000, podemos decir así. Así mismo es. Y eso es lo que me conmovía a mí. Porque eso me avivaba el espíritu a poder tener una comunión más cercana con Dios. Porque si Enoc, el único en toda la tierra de ese año, de toda esa generación, fue el único que Dios sintió que era iglesia de Él, ahora vemos iglesias por donde sea. Pero que todas Jesús las llame como Él, son muy pocas. Porque la Biblia no me registra a mí que Jesús se ha ido por los montones, que Cristo ha llamado a los montones. La Biblia no me registra a mí que Él ha llamado suyos a un montonazo de multitudes. Si fuera así, hubiera llamado suyos a cuando multiplicó los panes. Y cuando multiplicó los panes, solo les dio de comer y se fueron. Porque esa no era iglesia. Porque no todo, dice Pablo, no todos dormiremos. He ahí el misterio, dijo, que no
dormir. O sea que algunos sí se quedarán ahí plantados y se quedarán ahí. Y eso es lo que el Espíritu me aviva a pensar que no todos van a ser los que van a experimentar eso. Así mismo es. Y yo lo que te vengo a decir es a alertarte. Tal vez sea el último mensaje que escuches. Tal vez sea la última oportunidad que Dios te da. Tal vez sea el último aviso que Dios te dio hoy. Porque si aquí alguien me puede garantizar que de aquí a 10 años vamos a vivir, sí me lo puede garantizar y comprobar, bien por él. Pero algo es seguro, que ni Cristo ni los discípulos pusieron manos por el mañana. Porque por primer punto, el mañana no existe. El mañana es un pensar que los humanos tenemos, que pensamos que mañana vamos a llegar. Pero el mañana nunca ha existido. Existe el pasado, pero pasó. Pero lo importante es el presente. Porque de esto depende, yo siempre digo, cómo tú quieras empezar la vida. Porque esta no es la vida. Porque esta vida perece. Pero esta no es la vida. Lo que andas tú en tu corazón, que es el espíritu y el alma, cuando muera es cuando empieza la vida. Y ahí empieza la verdadera vida que tú escogiste vivir aquí. Y si tú en esta vida escogiste rechazar las cosas de Dios y no tener comunión con Él por pensar que mañana a lo mejor podrías aceptarlo, o que a lo mejor mañana yo puedo ponerme a cuentas con Él. Tal vez en 15 días, pastor, yo le vuelvo a avisar, y si Dios me mueve en 15 días puedo aceptarlo. Mira, no todos podrán gustar lo que Cristo tiene preparado para la iglesia. Y depende de nosotros lo que hagamos en esta vida. Depende cómo viviremos la verdadera vida, la que no perece y la que día con día va a estar con vida. Porque el alma, esa no va a morir. El espíritu que es de Dios regresará donde Él. Y me llama la atención porque si el espíritu regresa donde Dios, eso me quiere decir a mí que cuando está dentro de tu cuerpo está clamando a voces regresar con Dios. Señor. Amén. Porque pertenece allá, no pertenece aquí. El espíritu que llevamos como humanos está dando a voces regresar con Dios. Dice que la iglesia llama, ven. En Apocalipsis dice, ven, Así mismo es. ven. Ese es el espíritu de la iglesia que está en comunión con Dios, que sabe que su alma está llorando que venga Cristo, porque la iglesia clama, ven. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué comunión tenemos que tener con Él para desear el arrebatamiento? Para desear ya no vivir aquí y desear vivir en eternidad con Él. Y yo decía, wow, Enoc caminó con Dios. Luego te llevaron más adelante otros personajes que vivieron lo mismo. Pero una de las cosas que todos tenían como común denominador era que todos iban haciendo cambios en su vida. Todos se negaron a vivir la vida que este mundo les imponía. Y empezaron a desocuparse del yugo que este mundo les dio y empezar a agarrar el yugo de Cristo y empezar a vivir una vida de cambios en Cristo. ¿Sabes por qué te lo digo? Mira lo que te voy a decir y agárralo. Dice Pablo que no todos van a dormir, pero dice una cosa, que todos van a ser transformados. Transformados. Escucha la palabra. Si yo no llego los requisitos para esa transformación, yo no puedo alcanzar esa transformación. ¿Por qué? Si yo pongo los ingredientes para sacar una pizza marinara, me va a salir la pizza marinara porque los ingredientes machan con la receta. Si yo a los ingredientes le agrego una cosa que a mí me gusta, que ya no va con la pizza marinara,
Ya no sale lo de la receta, ya sale lo que yo quise. Alterada. Si tu vida, y escucha bien, no vive una vida de cambios, no vas a alcanzar el último cambio. Si tu vida no va cambiando, no alcanzas el último cambio. Porque el arrebatamiento es un último cambio en la vida para ser perfectos. Pero no volveremos ahí. No llegaremos ahí si en esta vida no hemos hecho cambios. Porque no alcanzaremos a ese nivel que Cristo está pidiendo. Cristo está pidiendo cambios en nuestra vida para poder en el último toque solo decir transfórmense. Porque ya luchaste tu vida de cambios. Y el último cambio ya te lo voy a dar yo. Para que puedas entrar en el último cambio. La última transformación te la da Cristo. Pero en esta vida tú tienes que ir transformándote. Porque si no te transformas, no vas a alcanzar esa última transformación. Yo decía, todos los que yo encontré en la Biblia, que fueron arrebatados, que experimentaron eso con Dios, vivieron una vida de cambios. Segundo, vivieron una vida, el espíritu de ellos conectado con el de Dios. Sí, es imposible pensar que tu espíritu, si no está conectado con el del Padre, puede escuchar ese último llamado que va a hacer Dios. Es imposible pensarlo. Y hay ahí el misterio cuando dice que no todos van a dormir. Porque Jesús fue claro cuando él hablaba del arrebatamiento. Jesús decía, dos estarán trabajando. Uno será tomado y el otro será dejado. Claro. Dos estarán en cama, durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado. Fácil. Dos estarán caminando. Uno será dejado y el otro será llevado. Jesús lo puso fácil. ¿Sabe por qué? Porque las vírgenes, todas eran vírgenes. Y ante la apariencia, las 10 eran vírgenes. Ante lo que miramos, las 10 eran vírgenes. No fallaban en eso, porque eran vírgenes. Pero la simbología del Espíritu no era igual de las 5 que de las otras 5. Porque unas estaban con los requisitos necesarios para cuando el Padre viniera. Porque unas estaban con los requisitos necesarios para cuando el esposo llegara. No les faltaba. No andaban diciendo, ahí viene el esposo, salgamos de una. No, pero es que se me olvidó. No, porque el que tiene una vida de cambios, el que tiene los requisitos hechos, solo está esperando que el esposo venga. Porque el que tiene los requisitos hechos, solo está esperando que el esposo venga. Ese no anda amagando si a lo mejor dejó algo, si a lo mejor le falta algo, si a lo mejor necesita algo y va a ir a traer, pero préstame. No, es que eso no se puede prestar. Yo no te lo puedo dar. Yo no te puedo decir, ni te puedo dar lo que necesitas. El único que tiene la llave para poder abrir una vida de cambios en la vida eres tú mismo. Tú eres el que decide si quieres tener la última transformación con el Padre. Tú eres el que decide si quieres que tu alma viva en eternidad de perdición. Porque eternidad, yo te lo aseguro, pongo mano en fuego, que eternidad los dos vamos a tener. Pero mi eternidad, creo yo, bajo las escrituras, que va a ser muy diferente a la eternidad de los que no quieren nada con Dios. Y mi fe está afianzada que cuando la eternidad me llame, me diga, entra en los atrios de tu Señor. Buen siervo fiel, porque en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré.
Y mi eternidad está, y mi fe está establecida en esa eternidad. Pero si tú no vives una vida de cambio, es imposible que tú declares fe a una eternidad más grande. Porque si no lo vives en esta tierra, que es tierra de preparación, somos peregrinos, solo pasamos, solo andamos de camino, solo hicimos un desvío en la tierra, en este mundo. Pero no perteneces aquí, no se te meta en la cabeza que Cristo solo sirve para esto. Porque si te metes en la cabeza que Cristo solo sirve para esta tierra, mira lo que te voy a decir, y te lo dice la Biblia, no te lo digo yo, y te voy a llevar ese versículo ahorita. Si piensas, dijo Pablo, que Cristo solo sirve para esta tierra, no hay una persona más, escucha bien la palabra, porque lo dijo Pablo, no hay una persona más digna de conmiseración de todo el mundo que esa persona que piensa que solo Cristo vive para esto y sirve para esta tierra. Y tú entiendes y puedes quedarte en el aire, conmiseración, ¿qué quieres decir? Me fui a otras versiones. Si no te quieres asustar, no vayas a las otras versiones de ese versículo. Las otras versiones dice: si la gente piensa que Cristo solo sirve para esta tierra, no hay alguien más digno de perdición que esa persona. Dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional en inglés. Y todas las versiones dicen que no hay una persona más digna de perdición que la que piensa que Cristo solo sirve para esta tierra. Vámonos a 1 Corintios para llevarte ese versículo, para que lo veas después tú en tu casa, lo medites y a ver si te queda. 1 Corintios 15, ahí mismo. Versículo 19. Gloria a Dios. Amén. 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Wow! De lástima, decía una. Somos los más dignos de lástima al pensar que Cristo solo sirve para esta tierra. ¿Sabes quiénes son esos? Los llamados empoderémonos de este mundo. Los que dicen que Cristo nos va a dar riquezas en este mundo. Y con Cristo podemos conquistar aquello, podemos conquistar lo otro. Conquista con Cristo porque Cristo te lo va a dar. ¡Qué miserable!, dice Pablo. No hay alguien más miserable que el que piense que Cristo solo es para este mundo. Cristo no es para este mundo, Cristo es para una vida eterna. Es más, Él ni quiere este mundo pecaminoso. Si por Él hubiera errado hace años. No hay alguien más digno de lástima, me dice Pablo. Wow, a mí ese texto me pegaba. Porque yo decía, wow. Pablo, después de haberles dicho todo, les dijo, ¿saben qué? Les dijo Pablo: no hay alguien más digno de lástima que el que piensa que Cristo solo sirve para esta tierra. Bendito Dios, aleluya. Porque el punto de Cristo no es esta tierra, ni es hacerte lo mejor en esta tierra. Él quiere hacerte lo mejor para cuando estés con Él ahí arriba. Eso es diferente. Cristo es de la eternidad, no es de un mundo pecaminoso. Que nos puede bendecir aquí, nos puede bendecir, amén, y está bien. Pero la llave Cristo no es para eso. Y cualquiera que te quiera venir a ti vender que Cristo es para empoderamiento aquí en la tierra, tú di, ¿sabes qué? Dile: Dios tenga lástima de ti. Desdichado, decía otro. Y ahí todas las versiones. La única que era suave era la Reina Valera 1960. Era la única suave que lo decía. Conmiseración, decía. Que la gente, si no sabía, se quedaba ahí, o sí, conmiseración. Pero las otras decían, y la que más me pegó: no hay alguien digno más de lástima en todo el mundo que esa persona que piense que Cristo solo es para esta tierra. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque no, y todos los que vamos a ver, no pensaban en Cristo para esta tierra, no pensaban en Dios para esta tierra. Es más, Pablo decía: yo quiero estar en vida cuando Cristo venga. Juan decía: wow, Padre, llámame. Es más, los apóstoles, todos Elías, todos Eliseo, todos eran: Padre, gracias, quiero estar contigo. David decía: no me apartes de ti.
esta tierra, mayores posiciones terrenales, y no pensaban en Cristo para que les diera más terrenal. Ellos pensaban que la vida de ellos estuviera pegada con la que Cristo quería, con la que el Padre quería, porque ellos sabían y habían aprendido que Dios sirve para la eternidad, que Dios es más, no es ni una herramienta que sirve para ocasiones y para ocasiones no. Cristo es una persona que por misericordia murió por ti y por mí para que nos diera eternidad. Es una persona que se merece el respeto que nos merecemos cualquiera de los que estamos aquí, y que no va a andar rogándole a nadie, porque Él ya murió por el mundo. Él te hace un llamado y te dice: si quieres aceptarme a mí, tú irás a vivir conmigo, moradas eternamente en el cielo. Si no quieres aceptarme a mí, Él dijo, ya han sido condenados las personas que rechazaron la verdad, porque la verdad vino al mundo, dijo, y no todos quisieron aceptar la verdad. Amén, amén. Y cuando yo pienso en Enoc, y ahora vamos a ir a ver más adelante otro personaje, pienso en personas que tenían el corazón tan apegado a Cristo, tan apegado a Dios, que les importaba lo que sea de este mundo, porque querían la eternidad. Y yo no entiendo una persona más ignorante que piense que esta vida te lo da todo. No hay una persona más ignorante que piense que esta vida es esto y ya, y que piense que no hay una eternidad. De verdad pensamos que no hay eternidad. De verdad pensamos que no hay un infierno que nos espera si no aceptamos a Jesús. De verdad pensamos que no hay una eternidad en gloria si lo aceptamos a Él también. Cristo está esperando una iglesia a la que Él ha hecho de Él, a la que Él ha hecho cuerpo de Él, para habitar con Él en el cielo, en moradas que Él mismo se dio el tiempo de preparar. Y yo digo, wow, cuando yo estudiaba esto decía, hay cosas que la iglesia no ha logrado entender. Porque si la iglesia lograra entender todos los misterios que el Cristo nos ha dejado, nosotros tenemos que ser agradecidos de ser la iglesia de los tiempos contemporáneos, de la iglesia de los postreros días. Tenemos que ser agradecidos que tenemos la sabiduría y la palabra ya escrita, de saber que Dios ya nos dejó todo listo a nosotros, y por eso es que se nos va a demandar más, porque el camino lo puso tan fácil para nosotros. Y que a ti no te han venido a perseguir por ser cristiano, a ti no te han venido a perseguir y a matarte porque eres declarado seguidor de Jesús. El imperio romano no te está siguiendo a ti. No. Aleluya. Es tan fácil, pero a la misma vez, eso mismo, por ser tan fácil, nos da tanta pereza pensar en una venida de Cristo, porque no andamos pensando en eso. Y eso era lo que más me llamaba la atención a mí, porque no nos levantamos pensando que Cristo un día va a venir. Cuando tú te levantas con la mentalidad de saber que tú no eres de esta tierra y que Cristo un día va a venir a recogerte, tu vida espiritual cambia por completo, porque vives una vida en santidad ante Él, pensando que un día Él va a venir a buscarte. Y no puedes estar más alegre saber que Cristo ha preparado moradas para ti, para que donde Él está, tú también mores. Otro misterio que yo encontraba en Enoc era que, mire, Enoc, siendo el séptimo del linaje de Adán, siendo la persona que simbólicamente vivió 365 años, fue la persona, y por eso yo sentía, porque era el primer hombre que experimentaba el arrebatamiento, y yo por eso sentía que esa era una iglesia, era la iglesia. ¿Por qué? Enoc nace en un mundo pecaminoso, un mundo depravado, y justo cuando Cristo, o cuando el Padre
iba a erradicar la tierra 2 capítulos después, se lo llevó Aleluya. antes del juicio. Entonces, ¿dónde están los que dicen que hay que pasar juicio para ser arrebatado? Aleluya. Amén. Si tú quieres pasar juicio antes de ser arrebatado, quédate tú. Pero yo quiero ser como Enoc, que Enoc no pasó diluvio. Enoc no vivió un diluvio. Antes de que Enoc viviera, antes de que Dios erradicara la tierra por completo, se lo llevó a Enoc. Amén. Aleluya. ¡Wow! Gloria a Dios. Bendito Dios. Segunda persona, Elías. Después de Enoc, años después. Elías. Y hablaba el hermano, y por eso me ponía a reír, porque tocaba a Elías. Segunda persona, no te voy a llevar ahí porque los otros están más interesantes. Elías, segunda persona después en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que fue arrebatado completamente de la tierra. Pero hay un versículo en Elías que me gusta y por eso te voy a llevar ahí. Porque hay uno que sí me llamó la atención. Y vamos a irnos a Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Hoy vas a leer Biblia, ten la Biblia abierta. Segunda de Reyes 2. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 2. Amén. Amén. Santo Señor. Aleluya. Versículo, miren lo que dice el versículo 12. Amén. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero aquí está el texto que me gusta. Y nunca más le vio. ¿Por qué es interesante? ¿Y por qué es una característica de la iglesia que es arrebatada? Porque ese mismo palabra, y nunca más le vio, sucede con los otros después. Aleluya. Eso mismo. Eso mismo. Porque esa es la característica que la iglesia ha sido arrebatada. Que nunca más le verán. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda característica en Elías. Miren lo que dice más abajo. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes, Eliseo. O sea, vamos a leer más a profundo lo que no está escrito, digo yo siempre. O sea que los vestidos no se los llevó. Aleluya. Aquí se quedó. Aquí se quedó lo que pertenecía a esta tierra. Aquí se quedó. Antes de la última transformación de Elías, el carro de fuego le hizo y se quedó aquí todo lo material, y solo se fue el cuerpo transformado y en gloria, porque allá no entra ni carne ni nada de que pertenece a esta tierra. Allá solo entra el cuerpo que se ha guardado en este mundo para esperar el último gran cambio. Y cuando venga el último gran cambio, tu cuerpo será transformado en gloria, y todo lo que en esta tierra merece estar en esta tierra se va a quedar. Allá mira, nada de lo que a esta tierra le pertenece que se pudra en esta tierra también el fuego. ¿Por qué? Allá solo entra lo puro, el cuerpo en gloria, el cuerpo santificado. Y me llama y dice: y nunca más le vio. Y quédate con esa palabra, porque te voy a llevar más adelante también a los otros que lo mismo pasó. Vamos a ir a Jesús, tercera persona, años después, siglos después, que fue arrebatada de la tierra. ¿Cuántas llevamos ya? 3. Vela contando, porque te voy a decir algo interesante después de eso. ¿Por qué? Jesús, tercera persona que fue arrebatada de la tierra. Con Jesús pasa algo interesante, porque Jesús es la viva iglesia que pide Cristo. Valga la redundancia. Que pide Dios. Vamos a irnos a Lucas 24. Tercera persona que fue arrebatada de esta tierra, arpado de esta tierra. Lucas 24. El doctor Lucas. Cuando lo tenga me dicen amén. Amén.
Lucas 24, mire. Versículo 50. Amén. Amén. Quédate ahí. Antes de leerlo, te voy a decir algo. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús nace siendo humano. Nace por medio de María. Nace en un cuerpo humano. Jesús se guardó toda su vida para el momento que le tocaba ir a la cruz, morir y resucitar. Pero mira cómo es el Dios. Él se guarda siendo Dios, porque vivía en un cuerpo pecaminoso, pero Él se guardó. ¿Qué pasó con Enoc? Vivía en esta tierra en un cuerpo pecaminoso, pero vivía caminando con Dios. Segunda característica. Tercera era que eran cambiados y transformados, dejando la vida pasada para poder lograr ascender al cielo, para el último gran transformación. Con Jesús pasó igual. Jesús no podía ingresar al cielo si no moría al yo anterior. Así es, amén. Jesús no podía ingresar al cielo si no moría, porque si no lo hubiera hecho antes. Pero para Jesús lograr ascender al cielo, tuvo que morir y transformarse en una nueva persona para que estar apto de poder entrar al cielo. Tómalo literal para tu vida. No puedes ingresar al cielo si no mueres a esa vida pasada. Porque si Jesús lo hizo, lo mismo pide de la iglesia. Morir y resucitar en un nuevo cuerpo. Jesús le pasó igual. Y en el versículo 50, mire, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado al cielo, arriba al cielo. Nunca más le volvieron a ver. Tercera persona que fue arrebatada al cielo. Y Jesús es la representación de la iglesia. Morir al antiguo yo. Estar en comunión constante con el Padre. Vivir una vida de cambios en esta vida. Y en lo último, con un cuerpo transfigurado. Dice que de arriba, ¡pum!, se lo llevó. Pero a ese nivel, para llegar a ese nivel que Cristo no tenga, es que mira, te voy a decir algo. Cuando Cristo venga a recoger su iglesia, Él no va a buscar tú no te le vas a atorar a Él, por decírtelo así. O sea, no es que te va a levantar y espérate que este no se viene. No va a ser así. No va a ser, espérate que este está atorado, todavía necesita cambiarlo, lo que dejó, déjalo, espérate que no. No, Ángel, Miguel, Arcángel, todos paren porque este todavía no lo puedo llevar. No va a ser así. No pienses que va a ser que a lo mejor y cuando voy allá cambia lo último. No. No te vas a atorar. No, eso no va a pasar. Dice que la iglesia tiene que estar preparada, porque en un abrir y en un cerrar de ojos, Dios para boom, boom, seremos llevados y nunca más te verán. Gloria a Dios. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Gloria a su Cuarta nombre! persona, y esta es interesante porque yo siento que me siento mal por porque fue arrebatado en simbología de un lugar a otro, fue trasladado de un lugar a otro, pero la Biblia es tan misteriosa que lo data como que si fuera arrebatado. Y es interesante porque me siento mal por él, como te lo voy a decir, porque a lo mejor pensó que ya iba para el cielo. Dijo, ya, esta es la última. Hice lo que tenía que hacer y me voy. Vámonos a Hechos. Hechos 8. Cuarta persona, llevamos 4, escucha bien. Cuarta persona, Hechos 8. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Hechos 8, 4. Amén. 8:39 vamos a leer.
38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Escuchen bien el verso 38. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, ¿qué dice? El Espíritu del Señor, ¿qué? Arrebató a Felipe. Wow. Arrebató. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo con Elías? Miren lo que dijo aquí. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Así mismo es. Lo que pasó después con Felipe no es que se lo llevaron al cielo, fue que lo arrebató al lugar de donde él estaba principalmente, pues porque él se traslada al eunuco, termina con el eunuco, y Dios mismo en el Señor, en el espíritu de él, lo arrebató. Y yo siento que lo hizo para que el eunuco viera y gozara de lo que más adelante en un futuro se iba a venir. Aleluya. Porque dice que el eunuco no se entristeció. Dice que gozoso siguió su camino. Porque decía, wow, si mi maestro Felipe lo hizo, yo también lo quiero experimentar un día. Wow, si Felipe lo hizo, yo también lo quiero experimentar un día. Me imagino que Felipe hasta le habló de un arrebatamiento. Así mismo es. Y Dios, para que el eunuco viera que era verdad, porque apenas se estaba bautizando. Una vez ascendieron del agua, después del bautismo lo arrebata el Señor. El espíritu que andaba dentro del Señor, dice, y se lo trasladó, y el eunuco no lo volvió a ver. Wow. Yo decía, wow, cuarta persona. Y esta lo hacía como nosotros. Ponte que el eunuco eres tú, leyendo en la Biblia la gente que ha sido arrebatada como lo estamos haciendo hoy. Tú eres el eunuco que está viendo con tus ojos en la Biblia, el libro de toda la verdad, cómo las personas han sido arrebatadas. Eso no te tiene que entristecer a ti, porque el eunuco se alegró cuando lo vio. Tú tienes que decir, wow, después que terminamos esta prédica, dices, estos personajes fueron arrebatados porque vivían en una comunión con el Padre, vivían esperando al Señor. Yo también quiero ese experimento, yo también quiero tener esa última transformación, como la tuvo Felipe, como la tuvo Elías, como la tuvo Enoc, como la tuvo Jesús. Wow, yo también la quiero, porque esa experiencia va a ser una vez en la vida. La gran experiencia de esta humanidad va a ser cuando Cristo venga, que unos se llevarán y otros se quedarán. Pero los que se queden, esos la van a tener muy difícil, porque verán con sus ojos lo que por años se les ha predicado. Verán con sus ojos lo que Gigi Ávila predicaba, lo que en los 80 se predicaron, lo que en los 70 se predicaban, y decían, no, eso no viene, eso no viene, eso es mentira, esos cristianos protestantes no saben de lo que están hablando. ¿Sabes qué? Está bien y te lo acepto, pero una cosa te voy a decir, que dentro de unos años tú más no me vas a ver, porque estaré en el cielo gozando de las bodas del Cordero, porque estaré en el cielo experimentando lo que yo te dije a ti que aceptaras que Jesús iba a venir un día a recoger su iglesia. Quinta persona, vámonos rápido. Quinta persona, porque ya me dio hambre. Quinta persona. Pablo, quinta persona. Pablo, sí, porque escuché de tamales, de no sé qué. Y mejor no me hubieran dicho, porque si me dicen, yo estoy pensando que tengo que comer. Segunda de Corintios, vámonos a Segunda de Corintios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12. Quinta persona. Llevamos 5 en la Biblia ya. Quinta persona. Segunda de Corintios 12. Era imposible. Yo decía, wow, era imposible que Cristo no le diera ese privilegio a Pablo. Después de todo lo que había hecho. Pablo, después de todo lo que había batallado él, quebrándose la cabeza con los corintios, que era la iglesia peor que hay en la Biblia, con los efesios, con los tesalonicenses, con Gálatas, con los Gálatas, que se dio guerra él peleando. Era imposible que Cristo no le diera un toque de lo que él iba a pasar más adelante. Versículo 12, capítulo 12, versículo 2.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y él dice, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Fue qué? Arrebatado hasta el tercer cielo. Otra vez la palabra arrebatado. Arrebatado hasta el tercer cielo. De Pablo no podemos decir que no vivía una vida de cambios. Si el primer día que aceptó a Cristo fue el cambio completo de él. Yo siempre digo que 3 minutos, me imagino que 5 máximo, le bastaron a Saulo para ser Pablo. Le bastó tan poco tiempo para dejar su vida pasada y transformarse en Pablo, el apóstol Pablo. Se ganó un respeto ante la gente por el cambio que hizo, que fue de una noche a la mañana. Amén. Un cambio completo. No andaba pensando tercero ni cuarto, ni si iba a dejar los grandes títulos que él tenía, los privilegios que tenía ante la corte, ante el gobierno. Pablo no pensó eso. Pablo dijo, dejo todo como basura porque hay algo mejor que me espera. Porque hay algo mejor que me espera. Porque hay algo mejor que me espera. Y yo en este momento, si usted se fija, es un pasaje en el que Pablo se siente muy mal, porque está pasando un aguijón que no lo deja estar tranquilo. Y Dios le da esa oportunidad de que guste lo que él por años había predicado, lo que él por años había escrito anteriormente. Él había escrito ya del arrebatamiento en 1 Corintios. Esto fue después. Él ya había escrito de lo cuando iban a ser arrebatados. Él había escrito ya, y él decía, y yo espero que los que estemos vivos, decía él él deseaba estar vivo. Y me imagino que no eran los planes de Dios, por eso Dios le dio una probada de cómo iba a ser. Y si usted se fija, todos los que hemos visto hasta este momento, los 5 que hemos visto contando con Pablo, han vivido una vida de comunión con Dios, dejándolo todo, desechando el antiguo yo, despojándose de todas cosas malas que no le iban a edificar. Si quieres volar alto, tienes que dejar las cargas que llevas, porque si no, no vas a alcanzar alto. Si quieres seguir más adelante, no puedes con cargas duras, no puedes con cargas que no puedes. No puedes seguir caminando con cargas que son muy pesadas para ti. Despójate de eso. Despójate de amigos que no te edifican. Despójate de personas que no te edifican. Despójate de amistades que no te están edificando. Despójate de cosas que no te están dejando ver la gloria de Dios. Despójate de todo eso y vas a ver qué liviano te vas a sentir. Cuando te despreocupes que le tienes que enviar feliz cumpleaños a tal fulano, es que mi amigo de allá, de rancho, le tengo que enviar dinero a ese amigo que no es mi familiar. Despójate de esa carga que muchas veces te atormenta en la noche, porque todas esas cargas no te dejan ver la gloria de Dios. Estás pensando que te invitó tu amigo a tal lugar, pero ese día había culto, ¿y cómo le hago? Se va a enojar conmigo. Despójate, libéralo, y vas a sentir que el liviano, si es tu amigo, no se va a enojar y te va a respetar esa decisión que tú tomaste. Siéntete liviano para que tú puedas alcanzar un último cambio cuando Cristo venga. Despójate completamente de eso. 6ª persona que encuentro en la Biblia que fue arrebatado al cielo, y te los traje cronológicamente para que tú veas. Este no está muy lejos de Pablo. Es más, yo digo que los dos eran buenos, pero toque, me gusta más el otro que vamos a ver ahorita, porque dice que se iban ahí, pero el otro dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Y eso es diferente. Eso es diferente, eso es otro nivel diferente. Ya ahí llega, ya ahí está tocando Jesús, que le dijo: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. El más joven de todos los apóstoles, de todos los discípulos, el más joven. Y él fue el único que hasta la cruz lo siguió. El que cuando dijeron que había resucitado, él ya estaba en la tumba, ya estaba en la tumba. Cuando Pedro quería dar la noticia, ya se le había adelantado a Pedro. Una persona que también me imagino que era imposible que Dios no le diera un privilegio tan grande. Era imposible que no lo recompensara después de una obra tan grande que había hecho aquí en la tierra. De todo lo que había aguantado, de que aguantara a Pedro, que le dieran la cara, y bueno, ¿y este qué?
Yo siempre digo, Pedro era el más viejo y un viejo de esos serios. Y cuando llamó Jesús a Pedro y a Juan, dio dos cosas ahí, al más viejo y al más joven. Y el viejo le hacía la vida imposible a Juan. De uno que hacía porque se recostaba en el pecho de él. Pero aguantó una vida de castigo. Juan era perseguido por la iglesia romana. Amén. Era perseguido por los romanos, por todos los padecimientos. Si tú miras la vida de Juan, muchas veces del libro fuera de la escritura, muchas veces hay libros como el de los mártires que relata la vida de los apóstoles. Ese libro relata cómo Juan era, atormentado, tirado en bandeja de aceite hirviendo, y no moría. Y ese tipo no moría, y yo creo que le cogían más odio por eso, porque no moría. ¿Cómo se deshacían de esa persona que escribía carta y escribía carta, y él en el espíritu y seguía escribiendo carta, hasta que Dios le dio una recompensa muy grande? Casi nada de escribir el Apocalipsis, casi nada de escribir el Apocalipsis. Cuando lo escribe, ahí fue el arrebatamiento de Juan. Cuando lo escribe, dice que él fue trasladado al cielo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. Sexta persona, escucha bien. Qué lindo. Gracias, Dios. Apocalipsis capítulo 2, ¿lo tienen? Amén. Sexta persona. Dice, no, vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4. Ahí lo relata más exactamente lo que vio Juan. Versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice que al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¡Wow! Él entró en una espiritualidad con el Padre, que dice que vio una puerta abrirse en el cielo, y que Dios le dijo: ven acá y mira lo que va a experimentar. Y dice que vio el gran trono y vio a uno sentado ahí. ¡Wow! Dice que escuchó en el capítulo 2, dice que escuchó palabras inefables que no han sido dichas a ninguna persona. En el capítulo 2 dice, él las escuchó. Señor, aleluya. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Amén. Amén. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Wow. Él sintió cosas que, como dice Pablo, que oídos no han oído, ni ojos han visto. Cosas que al humano todavía no se le han sido reveladas. Juan fue arrebatado estando en la isla de Pasmo. Cuando ya él sentía que sus últimos días se acercaban, dice que él escuchaba cómo él iba entrando en espíritu, y Dios le abre las puertas del cielo y dice: sube acá. Porque me imagino que Dios decía: es que tú perteneces acá. Me imagino que Dios le decía: sube acá porque es que tú perteneces acá, te lo voy a mostrar. Sube acá. Lo que pasará, dice, después de estas cosas. Y con la Biblia, desde Génesis, ya para ir terminando, hasta Apocalipsis, suceden cosas. Guerras, en Reyes, en Crónicas, en Jueces. Pleitos familiares en Génesis. Esclavitud en Éxodo. En Levíticos, en Números. Traiciones en Números. En Salmos suceden apartamiento de Dios con David, cuando se aparta y quiere regresar de vuelta.
ves todos esos sucesos en la Biblia. En Mateo, gente rechazando a Jesús. En Lucas, cuando Jesús hace un llamado, mucha gente no le cree. Rechazos de su propia familia. Gracias, Jesús. Ves todos esos elementos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tú dices, por eso te lo decía, ¿qué te hace pensar? ¿A qué se te parecen esos acontecimientos que pasan en la Biblia? ¿Qué te parecen? ¿Cuál es la similitud que tú encuentras en esos pasajes de la Biblia donde hay traiciones de familia, padres matan hijos, hijos matan padres, reinos contra reinos queriéndose matar, guerras, rumores de guerra, rechazos a la iglesia de Cristo? Todo eso lo encontramos aquí en la Biblia. Amén, ¿A qué se te amén, amén. parece? Tiempo final. Está marcando los últimos tiempos. A estos tiempos. Ya. Si eso no te da para saber que después de estas cosas, como le dijeron a Juan, sube acá y te enseñaré lo que pasa después de estas cosas en el Apocalipsis. Si después de estas cosas que tú has leído y que tú has hecho similitud, dices tú, wow, el 2022, rumores de guerra, guerras contra guerras, padres matando hijos, hijos matando padres, gente que rechaza la iglesia de Dios, gente que rechaza a Jesús, todo eso está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tú lo tomas al momento de hoy y tú dices, wow, no hay diferencia con lo que está en la Biblia. No, no hay. No hay. Si eso no es un elemento para hacerte saber que la venida está cerca, Sí. yo no sé qué lo es. Jeje. Si eso no es un ejemplo Sí. y una prueba infalible de lo que estas cosas, como dijo Juan, son, yo no sé qué lo es para ti. ¿Qué Porque otro? cuando yo leo en la Biblia esas cosas, y dice que en Mateo que después de estas cosas, en Corintios, es cuando Él en la séptima trompeta levantará la iglesia. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Y oiráis rumores de guerra como en Mateo 24, Sí. reino contra reino, padres matando hijos, hijos matando padres, como te lo repito. Todo eso tiene que acontecer, dijo Jesús, para que estas cosas tienen que acontecer, dijo, para que la iglesia sea levantada. Sí. Si tú leyendo eso, leyendo la Biblia, trayéndolo aquí, no te es un buen base, fundamento para saber que los tiempos finales están cerca, preocúpate, porque entonces yo no sé qué lo es. Sí. Yo no sé qué va a mover tu corazón, yo no sé qué va a mover tu espíritu para saber que los tiempos finales están cerca. Amén, amén. Si ya no lo es, las pruebas legítimas de una Biblia entera que se escribió hace más de 4,000 años, yo no sé qué lo va a hacer. Sexta persona que vimos era Juan. Vamos a ver la séptima persona. Te dije que no fue el primero, y esto te lo voy a dejar ya para terminar, y que lo atesores tú en tu corazón. Este misterio, pero le puse rapto y sus misterios. Gloria a Dios. Antes de irnos a la séptima persona, número perfecto de Dios. Sí, amén, amén. Séptima persona, número de la perfección de Dios. Gracias, Jesús. Séptima persona fue Wow. el linaje, el séptimo linaje de Adán, del primer hombre. El primer hombre tuvo, el séptimo linaje de él fue Enoc. Y el séptimo linaje de él fue la primera persona que experimentó arrebatamiento. Entonces, basándonos bajo esa numerología y esa simbología, vamos a ver la séptima persona que va a ser arrebatada en la Biblia. Vámonos a 1 Corintios. Poderoso. 1 Corintios 15. Al versículo base. Amén. 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y te mostraré con la Biblia la séptima persona arrebatada de esta tierra. No es ni una ni otra, es la iglesia de Cristo.
6 personas fueron arrebatadas en la Biblia. Y la séptima lo es la iglesia. No se registra nadie más arrebatado en la Biblia. 6 personas. Te dije que el linaje séptimo de Adán fue arrebatado como el primer hombre. Y ahora, en el séptimo personaje arrebatado en la Biblia es la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dijo Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos otra vez la transformación, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbidas la muerte en victoria. Y uno de los textos que más me fascina a mí de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque después de todos los acontecimientos, 6 personas fueron arrebatados. La última persona que será arrebatada de esta tierra, siendo la séptima, es la iglesia de Cristo, que dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La que no verá muerte, la que no verá aguijón, la que no verá este mundo arder. Te lo dije que prestaras atención a lo simbólico que era Enoc en la iglesia. ¿Por qué? Te dije que Enoc fue arrebatado antes del diluvio, antes de un acontecimiento grande, siendo la séptima personalidad de Adán, siendo el primer hombre arrebatado en la tierra. La iglesia es la séptima persona arrebatada en la tierra antes de una tribulación. Aleluya. Aleluya. Iglesia, vístete, porque de pronto en pronto, dijo Cristo, y a nadie más nos verá, porque estaremos vestidos en gloria en su presencia, siendo transformados de un cuerpo incorruptible, siendo transformados a un cuerpo que nadie ni ojo ha visto. Y ahí cantaremos victoria y le diremos a la muerte: muerte, ¿no que eras tú la fuerte? Muerte, ¿no que tú tenías las llaves? Pues me parece a mí que no las tienes, porque el Rey de Reyes se me arrebató, porque el Rey de Reyes ahora es quien arrebata a su pueblo. Ponte en pie, Bendito el y Padre. podremos cantar victoria ante la muerte, Señor. poder decir: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria, le digo. Poderoso Dios, aleluya. Y termino y te doy el último versículo con el que cerró Pablo esta carta, o este capítulo, que aquí lo encierra todo. Después de darle las cosas que le dijo a Corintios, les dijo algo muy interesante y les dijo: así que, hermanos míos, amados, le dijo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, el de ustedes, le dijo, no es. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos Bendito el gracias Padre. por un nuevo día más de vida que nos diste y una oportunidad más que nos has dado de poder escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque me has dado el privilegio de poder predicar tu palabra, Dios, y de poder dejarle saber a tu pueblo los misterios que hay en el rapto, Padre. Los misterios y las grandes cosas que tú tienes en el rapto. Dice tu palabra que a ti clamaremos, Padre, y tú nos mostrarás grandes cosas y ocultas que el hombre no ha visto, Padre. Y yo quiero, Señor, que una de esas cosas sea el arrebatamiento, Padre. Yo quiero ver esa gran cosa oculta que el mundo no ha visto, que es el arrebatamiento, Padre. Quiero que se cumpla esa palabra que dice que nunca más le vieron en mi vida. Quiero que nunca más me vean cuando venga tu arrebatamiento, Dios. Quiero ser esa persona, esa séptima persona que sea arrebatada de este mundo. Quiero ser, Padre, esa séptima persona que sea arrebatada de esta tierra, Dios, antes de una tribulación, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga, iglesia.